Versículo 18 en adelante vamos a estar meditando en esta noche. Vamos a hacerlo bajo el tema unidos y en armonía. Es el plan eterno de Cristo para su iglesia. ¿Sabe? Una vez yo dije esto, hermano, y quiero hacer énfasis otra vez. Dije que la única iglesia, hermanos, que sirve de modelo, sirve de ejemplo para la iglesia cristiana alrededor del mundo y a través de la historia es la iglesia primitiva. Hablamos de la iglesia que nació en el día del Pentecostés, 33 y medio después de Cristo. Esa iglesia para mí es la iglesia más completa que ha existido hasta este momento. Se han levantado muchos ministerios y han habido muchas iglesias que han crecido grandemente y en términos espirituales el éxito es muy grande. Pero ninguna como la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía varias características muy importantes, hermanos, pero una de ellas que me llamaba la atención mucho a mí es la unidad y la armonía con que esa iglesia vivía en el Evangelio. Estos cristianos, primeros cristianos, ellos entendieron el propósito de Dios. Porque uno de los errores más grandes, hermanos, los errores más grandes que hay hoy en día en la iglesia moderna, y así le llaman, de hoy, es que hay mucho pueblo de Dios, incluyendo muchos líderes, que todavía no han entendido el propósito de Dios para con su vida. Cuando nosotros leemos Romanos 8:28, solamente leemos la parte que nos conviene, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pero Pablo dice, y esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Usted tiene un llamamiento santo, pero es un llamamiento para cumplir, para alcanzar los propósitos de Cristo. Cuando un cristiano no conoce los propósitos de Cristo para su vida, la posibilidad de que se extravíe de la verdad o de la voluntad de Dios son de arriba del 80%. Y si a eso le anexamos que en la iglesia no se predique la verdad, si a eso le anexamos que en la iglesia no haya un discipulado espiritual, bíblico, conforme a la imagen y el modelo de Jesús, las posibilidades de que el cristiano hoy en día se extravíe de los propósitos de Dios son muy grandes. La iglesia primitiva, hermanos, tenían bien claro su propósito. Ellos sabían perfectamente que Jesús les había llamado a ellos y les había enviado a ellos para que permanecieran en unidad y en armonía. Ellos lo sabían perfectamente. El versículo 17 de San Juan, se le llama la oración sacerdotal de Jesús. Si usted analiza, Él está orando, está intercediendo por la iglesia. Y Él está revelando a la iglesia los propósitos con el cual Él nos llama a nosotros. Entonces, muy pocas veces prestamos atención a esos propósitos. Siempre queremos que Dios se involucre en nuestros propósitos. Siempre queremos que Dios haga prosperar nuestras vidas, nuestros proyectos personales, nuestros anhelos y algunas veces ambiciones. Porque le voy a explicar una cosa: cuando el cristiano pierde de vista el llamamiento que Dios le ha hecho, cuando el cristiano pierde de vista el propósito por el cual Dios le ha llamado, su corazón siempre se va a llenar de avaricia, de codicia, de ambición al poder, a los títulos en las iglesias. Y cuando una persona entiende su posición como hijo de Dios y tiene bien claro hacia dónde tiene que ir y cuál es su rol dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, esa persona, venga lo que venga, pase lo que pase, cualquier ofrecimiento que el mundo le haga, que la religión le haga, que el mundo le haga, nunca lo va a cambiar por estar en la voluntad perfecta de Dios. Por eso es que la iglesia primitiva fue una iglesia en bendición y en victoria, porque fue una iglesia que no se vendió, no se vendía a la fama, no se vendía al poder, no se vendía a nada, a la codicia. Era un pueblo de humilde condición. Dice que todos eran de un mismo sentir.
Todos estaban unidos en armonía. Incluso dice la Biblia que no había en la iglesia ni siquiera un solo necesitado, porque todos estaban preocupados los unos por los otros. Ese es el modelo espiritual de una iglesia que se mantiene en victoria. Pero si nosotros no entendemos eso de Dios, si no decidimos vivir esa voluntad de Dios, nos vamos a extraviar de la voluntad de Dios para con nosotros. Créanme que sí. Mire, leamos lo que dice Jesús. San Juan 17, 18. ¿Estamos todos ahí? Dice Jesús: como tú me enviaste, está Jesús orando al Padre. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿A quién? A la iglesia. Él nos envía al mundo no para que nosotros nos parezcamos al mundo. Él nos envía al mundo no para traer el mundo a la iglesia. Para eso hay que entender el plan de Dios, hermanos. Un hijo de Dios camina como hijo de Dios. Un hijo de Dios nunca, como dicen popularmente, nunca da su brazo a torcer. Un hijo de Dios, venga lo que venga y pase lo que pase, no se contamina con el ofrecimiento y la vanidad que el mundo ofrece. Pero tristemente hoy en día, cuando usted ve muchas iglesias hoy en día, se parece más al mundo la iglesia de hoy que a Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque no le dan la importancia necesaria. Porque no hay temor de Dios en su corazón para poder entender la voluntad de Jesús con su pueblo. Cristo nos compró a nosotros. Somos propiedad de Él. Él nos compró con su sangre, dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 en adelante. Y si Él nos compró, somos propiedad de Él. Y Él es quien dice que lo que tenemos que hacer, por qué lo tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer. Cuando nosotros dejamos de entender este modelo de vida de Jesús, este plan eterno de Jesús para con su iglesia, empezamos, hermanos, a aprender de lo que el mundo da. Yo se lo voy a poner de esta manera. Si usted como padre, no se sienta con sus hijos a enseñarles el camino de Dios, a enseñarles acerca de la palabra de Dios, a enseñarles el temor de Dios, si usted no tiene tiempo, entre comillas, para enseñarle a sus hijos, allá afuera hay gente que tiene tiempo para enseñar a sus hijos la maldad. Grave es eso. Si en la iglesia no existe la responsabilidad del liderazgo para instruir al pueblo de Dios en lo correcto, para corregir las malas acciones, los malos pensamientos, las malas decisiones, si en la iglesia no hay un discipulado espiritual con el molde de Jesús, la iglesia va a ir al mundo a aprender lo que no se le está dando dentro del pueblo de Dios. Yo dije una vez esto: una oveja que se alimenta bien en la iglesia, una oveja que está gordita, nunca se va a brincar un cerco. Nunca. Si usted es una oveja en este redil usted tiene el alimento espiritual de Dios. Como habla Pedro, Primera de Pedro capítulo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, dice Pedro, para que por ella podáis crecer para salvación. Cuando ustedes le dicen la palabra de Dios como es, cuando a usted le advierten sobre la enseñanza que da la sociedad, la tradición, el mundo, el pecado, la maldad, cuando a usted le advierten todo eso y usted toma esa palabra de Dios y la atesora en su corazón, déjeme decirle que usted tarde que temprano, ¿verdad? Tarde que temprano usted va a ver la mano de Dios en su vida. Pero si usted no recibe ese alimento espiritual, ¿por qué cree usted que hay muchos cristianos hoy en día, hermanos, con un fundamento espiritual tan desagradable? Es tan desagradable, es tan triste ver hermanos en las iglesias que solamente llegan a las iglesias para querer buscar un poder, una posición en las congregaciones. Y llegan al punto que hasta quieren ser los pastores ellos y sacar al que está al frente.
Porque no hay un fundamento, no hay temor en los corazones. Cuando hay verdaderamente temor en el corazón del hombre, del Hijo de Dios, nos damos cuenta a dónde nos puso Dios. Y en ese lugar que Dios nos puso, ahí estamos luchando, peleando la batalla de la fe. Porque todos tenemos una batalla que pelear. Somos soldados de Jesús. Y cada uno estamos en nuestra trinchera. Cada uno. Tenemos de defender nuestra propia trinchera, pelear esa batalla desde el lugar que Cristo nos ha puesto dentro de la iglesia. Pero si yo dejo mi posición y yo quiero ir a pelear una batalla en un lugar que no ha sido llamado, lo que estoy haciendo es haciendo que la iglesia se estanque. Porque el lugar donde debe de haber protección, que es el lugar donde yo debo de estar peleando esa batalla, está libre. Y muchas veces por ahí entra el enemigo. Entonces cada uno tenemos una función. Todos tenemos una función y una trinchera por la cual debemos de pelear cada día, hermanos. Pero la lucha no se acaba hasta que Cristo levanta a su iglesia. Entonces debemos de preocuparnos, hermanos, nosotros. No solamente para aprender la palabra de Dios, sino para también tener temor en nuestros corazones, para que seamos conocedores y seamos hacedores de la palabra de Dios. Y cuando vengan hermanos nuevos a la iglesia, enseñarles a ellos que el fundamento de su vida espiritual, que el único fundamento que trae verdadera victoria espiritual es la palabra de Dios. No es nada más. Jesús, hermanos, nos está revelando a nosotros sus propósitos. La iglesia es de Jesús, no es de los hombres. Cuando la iglesia, hermano, entiende que somos propiedad de Jesús, nos sometemos a Él, no a los hombres. Nos sometemos a Jesús porque Él es nuestro Señor. Ninguna persona es su Señor. Ninguna iglesia es su Señor. Su Señor se llama Cristo Jesús. Es el principio para poder entender a Dios en sus propósitos. Una vez que lo entendemos a Él en sus propósitos, es muy fácil vivir en armonía y vivir en unidad dentro del pueblo de Dios. ¿Usted sabe cuántas victorias se ganan en unidad? Se las voy a decir cuántas. Todas. Todas las victorias que usted, todas las batallas que usted y yo enfrentamos como iglesia, unidos, las podemos vencer todas. Todo. Pero si hay una parte de la iglesia que está enfocada en la visión que Cristo da a la iglesia, pero hay otra parte que está enfocada en su propia visión, la iglesia va a tardar de poder alcanzar los propósitos de Cristo para nosotros. En otras palabras, lo que tardamos nosotros en entender y someternos a Jesús en su voluntad, eso es lo que tarda para que nosotros nos mantengamos en victoria. Eso es. Si tardamos 20 años, hasta después de los 20 años podemos decir que somos una iglesia de bendición. Si tardamos 10 minutos en entender a Dios y obedecer a Dios, esos 10 minutos es lo que tardamos para ser una iglesia en victoria en Cristo Jesús. Punto que sigue, sigamos leyendo, el versículo 19. Dice, y por ello, dice, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la mentira. La verdad, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Mire, la palabra santificar o santo tiene dos connotaciones o dos significados. El número uno significa estar apartado de la contaminación del mundo para vivir en santidad y agradar a Dios. Esa es la primera. La segunda, ¿cuál es? Estar consagrando su vida para poder ejercer ese llamamiento que Cristo nos ha dado, hermanos, y hacerlo con dignidad y temor delante de Dios. Eso es consagrado. Consagrado es una persona que se separa del mundo, que se separa del pecado para servir a Dios. Por ejemplo, una persona que está caminando en pecado
Una persona que vive ocultando pecado, una persona que justifica el pecado, que se deleita en el pecado, que se deleita en el mundo, no puede servir a Dios. Josué le dijo eso a Israel. Josué capítulo 24, versículo 15 en adelante. Josué le dice a Israel: vosotros, ustedes, no pueden servir a Jehová el Señor, porque Jehová el Señor abomina vuestras rebeliones. Cuando una persona no tiene en su corazón, hermano, la determinación de apartarse del pecado, de la contaminación del pecado en todas sus manifestaciones, cuando no se tiene el deseo y la voluntad de apartarse del pecado, es porque no se está preparado para servir a Dios. ¿Cuántas personas están sirviendo a Dios y están ocultando pecado? ¿Cuántas personas están sirviendo a Dios y todavía no han arreglado su problema espiritual delante de los ojos de Dios? ¿Cuántas personas están sirviendo a Dios y todavía tienen su corazón y su voluntad en el mundo? Vienen a la iglesia, tienen una Biblia en la mano, pero su corazón sigue en el mundo. No se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. Ahora, ¿por qué Jesús dijo: yo me santifico a mí mismo? Para que en el momento que usted acepta a Jesús, en ese momento Él viene y lo introduce a su cuerpo, que es la iglesia. Y al ser introducido a su cuerpo, que es la iglesia, usted participe de la santidad de Jesús y del ministerio de Jesús. Nadie puede participar de los dones espirituales si no tienes a Jesús en el corazón. Entonces, una persona que tiene a Jesús en el corazón, que es cristiano, debe de saber algo muy importante. Cristo te escogió con un propósito santo. Y ese propósito lo vas a cumplir si decides consagrarte a Él. Pero si decides servir a dos señores, no se puede. Es una determinación que tenemos que tomar. Cristo la tomó. Cristo tomó esa determinación. Él decidió vivir en santidad para santificar nuestros corazones. Somos puros y somos santos porque Cristo nos hizo santos. Él se consagró al Padre para que nosotros viniéramos a Él y aprendiéramos de Él lo que es la consagración a Dios. En otras palabras, usted no está en la iglesia por casualidad, ni por cosas del destino, como dice la gente por ahí, ni por accidente, ni por suerte. Desde antes de que el mundo fuese hecho, Dios tenía un plan para usted. Como hijos de Dios tenemos un plan de parte de Dios en nuestra vida. Pero muy poca gente alcanza a descubrir ese plan que Dios tiene para con ellos. Por eso es que la gente hoy en día, el pueblo de Dios, es muy desordenado. Y cuando encuentra orden en una iglesia, les incomoda todo. Porque han vivido una vida de desorden todo el tiempo. Mire, Dios lo sujetó todo bajo autoridad. Todo está sujeto bajo autoridad. La autoridad superior, soberana en la iglesia se llama Cristo el Señor. Amén. Todos nosotros tenemos que darle cuenta a alguien de lo que hacemos. Todos. Si un pastor me dice: yo no tengo que darle cuenta a nadie, está equivocado ese amigo. Es el que más tiene que dar el ejemplo. ¿Cómo puedo yo decirle a usted, hermano, sujétese al orden de Dios? Sujétese al orden que está establecido en la iglesia si yo no lo estoy haciendo. En otras palabras, candil de la calle, oscuridad de mi casa. Porque la gente que escucha el consejo y se somete a ese consejo es bendecido. Pero si yo estoy de una manera desordenada, ¿qué ejemplo puedo darle yo a la gente que está abajo de mí? Me refiero en asunto de liderazgo de la iglesia, de responsabilidad de la iglesia. Yo tengo que darle cuenta a alguien, no solamente a Jesús, sino también a la mesa directiva. Y déjenme decirle, los hermanos que están aquí en la mesa directiva saben perfectamente que eso es así. Yo nunca les he faltado el respeto a ellos, nunca lo he hecho. Nunca he tomado una decisión sin consultarlos a ellos. Nunca lo he hecho.
Porque yo entiendo el orden de Dios. Yo no puedo pensar que porque soy el pastor voy a hacer lo que yo quiero porque yo mando. Ese no es el orden de Dios. Cristo Jesús estaba orando, hermano, en Getsemaní: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba sujeto al Padre Celestial. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre Celestial. Cristo estaba sujeto al Padre en todo. Cuando Él muere en la cruz, dice: Padre, consumado es. En otras palabras, lo que me mandó usted a hacer, lo he cumplido. Toma mi espíritu. Y expiró. Cristo nos da el ejemplo a nosotros de sujeción, de orden en la iglesia. Pero si no entendemos eso, nosotros vamos a andar haciendo lo que queremos hacer. Y si yo me pongo a hacer lo que yo quiero hacer, entonces ¿quién manda en mi vida? ¿Por qué le digo a Jesús Señor si yo hago lo que yo quiero hacer? No concuerda. Dice Lucas 6:46: ¿por qué me decís Señor, Señor, y no sé lo que yo digo? Como hijo de Dios tengo que entender a mi Señor. Usted va a una empresa, usted no va a ir a decir cómo se deben hacer las cosas. Usted va a ir a pedir a su jefe qué es lo que voy a hacer. Así es esto. El problema, ¿sabe dónde está? Que como cristianos nos sujetamos al orden de la sociedad, pero no nos sujetamos al orden de Dios. Y no sé para usted cuál es más importante, pero para mí el más importante es el orden de Dios. Él es mi Señor y un patrón no es mi Señor. Él me paga por un trabajo y se lo hago y págueme y ya está, pero Él no es mi Señor. Él no es mi Señor. Mi Señor se llama Cristo Jesús. Y si a un patrón le obedecemos, ¿por qué no le obedecemos a Jesús? ¿Por qué no entendemos el orden de Dios? ¿Sabe por qué? Porque hay una mala formación espiritual y de liderazgo dentro del pueblo de Dios. Cuando una persona vive más de 3 años en una iglesia, haciendo lo que él quiere hacer, lo que él considera que debe hacer, porque él lo debe hacer, cuando llega a una iglesia que hay orden, no se va a sentir bien jamás. ¿Sabe por qué? Porque para que uno pueda someterse a un orden, necesita humildad en el corazón. Necesitas humildad en tu corazón. Y la humildad, yo digo siempre esto, es la virtud que está en peligro de extinción hoy en día. Necesitamos aprender de esto. Jesucristo, hermano, por eso Él se santificó a sí mismo. Él vivió en pureza, Él vivió en santidad, para que tú y yo vivamos en pureza y santidad. Él se consagró al Padre, Él obedeció al Padre. Él dijo: mi comida, esa es la voluntad del que me envió, la del Padre. Día antes de ser crucificado, oró al Padre, dijo: Padre, de todo lo que tú me has dado, ninguno se ha perdido, solamente el hijo de perdición. Él sabía que le tenía que rendir cuentas a Dios. Cuando un cristiano no entiende eso, no se da cuenta que le tiene que rendir cuenta a Dios. Porque el dueño de la iglesia es Cristo Jesús. Cuando tú y yo aprendemos el orden de Dios, aprendemos la disciplina de Dios, aprendemos a amar a Dios, nos evitamos muchos problemas en nuestra vida espiritual. Imagínate que vayamos a la presencia de Dios. Dios lo llama a usted para que sea un predicador y usted está tocando un instrumento sin que Dios le haya llamado para eso. ¿Qué cuenta le va a rendir a Dios? Hay personas que quieren estar en todo lugar. Quieren estar en todo lugar de la iglesia. No pueden ver a un hermano en un ministerio que esté creciendo porque le den vida y quieren estar ahí. Ese no es el orden de Dios. Esa no es la manera de Dios. Jesucristo nos enseñó en eso. Tenemos que aprender a estar en unidad y en armonía. ¿Cómo podemos hacerlo? Cuando hay temor en nuestros corazones, cuando entendemos los propósitos de Dios, la metodología de Dios, el sistema de gobierno y de administración de la iglesia que viene de parte de Dios, y cuando estamos bajo la guianza del Espíritu Santo, podemos estar en armonía. Yo lo respeto a usted como líder. Y tenemos que respetarnos unos con otros. Tenemos que apoyarnos unos con otros.
Porque todos necesitamos apoyo. Si es una actividad de los jóvenes, ellos necesitan apoyo. Si es una actividad de Jehová Jireh, necesitan apoyo. La hermana no puede regalar todo el dinero para enviar a los misioneros. Ella no puede. Ella tiene sus necesidades personales. Ella no es millonaria para poner su billete tú solo ella. Necesitamos de todo. Ministerio de la Dama necesita apoyo. Todos necesitamos apoyo. ¿Ok? Pero hay que entender que tenemos que respetar a cada persona que está dentro de su ministerio. Si nos vamos a acercar a ellos, no es para darle las órdenes, no es para decirle, estás equivocada, no tienes que hacerlo así. Nos vamos a acercar para decirle, hermana, ¿en qué te puedo ayudar? Esa es la mentalidad de un hijo de Dios. Sea parte del cambio, sea parte de la bendición, no sea parte del problema. Cuando caminamos en nuestro propio propósito, no hallamos cabida en ninguna parte. No hallamos cabida en ninguna parte. Mira, hay personas que andan de iglesia en iglesia. ¿Saben por qué? Andan buscando a ver en qué iglesia lo ponen de copastor. ¿Quién es acá algo así? Sí, andan buscando a ver en cuál le dan un cargo de copastor. Yo le dije a alguien el otro día, una vez, hablando con un hermano de otra iglesia, me platicó ciertas cosas y le dije, mira hermano, yo te voy a explicar algo. Los líderes los escoge Dios. No los escogen los hombres. Si yo voy a poner a una persona solo porque es mi primo, porque es mi hermano, porque es mi amigo preferido, entonces ya no es obra de Dios, ya es una empresa mía. Sí, es mi empresa. Al que Dios pone, Dios sabe por qué lo pone. ¿Usted cree que Jesús no sabía que Judas lo iba a traicionar? Sí lo sabía, desde los Salmos está profetizando acerca de la traición de Judas. Pero ¿por qué lo puso? ¿Sabe dónde lo puso? En el billete, hermano, mira. Era el contador, por eso es que el hombre le entró ambición al billete. Usted pondría, hermano, en su dinero, pondría a una persona que usted sabe que lo va a traicionar y que le va a robar. Jesús sabía todo eso, porque Él es omnisciente, Él es Dios. Pero Él aún con todo, Él le mostró a Judas que aunque Él lo iba a traicionar, Él siempre le iba a mostrar confianza a Él. Y lo hizo. Nosotros no podemos remover a una persona solo porque no hace lo que yo digo que se tiene que hacer. Tenemos que trabajar aún con todas las diferencias. Diferencia de cultura, diferencia de fe, diferencia de pensamiento, de qué sé yo. Tenemos que trabajar con todo porque si Dios lo puso, Dios tiene un propósito con esa persona ahí. Pero cuando no aprendemos a respetar el por qué está esa persona ahí, cuando no aprendemos a respetar el llamado de esa persona que está ahí, es porque nosotros no estamos tomando en cuenta a Jesús en cuanto a su voluntad con la iglesia. Él te trajo a la iglesia, Él te puso en el liderazgo, Él te puso en la iglesia, nadie te puede quitar. La única manera que puede quitar a un líder de una iglesia es una persona que está creando problemas, división y un montón de cosas más en la iglesia. Pero solo porque piensa diferente, porque camine diferente, se vista diferente a mí, lo voy a quitar. No se puede. Es que no es mi empresa, hermanos. Esta es la obra de Dios y quien determina lo que se va a hacer es Cristo Jesús. Cuando aprendemos esos principios, aprendemos a vivir en unidad, en armonía. Trabajamos con un mismo propósito. Versículo que sigue, el 20, ¿verdad? Mas no ruego, dice, solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. En otras palabras, Jesús sabía que mucha gente más se iba a convertir. Cuando usted analiza la Biblia en Mateo capítulo 28, cuando Jesús le dice a los discípulos, id y hagan discípulos a las naciones. La palabra discípulo significa aprendiz, no es alumno, sino un aprendiz. ¿Cuál es el enfoque de hacer discípulo? El enfoque de hacer discípulo es que todos nos parezcamos a Jesús. Todos.
No que llevemos, yo soy cristiano y andemos, sí, soy cristiano, no, yo soy líder, no, yo soy predicador, no, yo soy pastor y andemos hablando. Eso no es. Es que nos parezcamos a Jesús en todo. Ahora, la pregunta mía es esta. Usted como cristiano, usted como un líder en la iglesia, ¿se parece a Jesús? ¿Tiene la mentalidad de Jesús trabajando en la obra de Dios? ¿Ha entendido la mente de Jesús dentro de su pueblo? Por eso es que hoy en día, hermano, mire, le voy a explicar algo. El reto más grande que tiene el pueblo de Dios hoy es vivir en armonía y vivir en unidad. ¿Por qué estamos divididas las iglesias? ¿Por qué los pastores ni se hablan ni se saludan? ¿Por qué cree usted? Por lo mismo. Porque no entendemos que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. No lo entendemos. Y si el pastorado no tiene ese corazón para reconciliación, para unidad, para armonía, para perdón, ¿qué le va a enseñar a la iglesia? ¿Qué le va a enseñar? Dice la Biblia que por la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué ejemplo puede dar una persona que está creando división? Una persona que está buscando aliados en las iglesias. Miren, no debemos de confundir una cosa con otra. Una cosa es la unidad y otra cosa es las alianzas en las iglesias. No debe haber alianzas en la iglesia. Usted no debe de jurarle fidelidad a nada ni a nadie en este mundo más que a Cristo Jesús. A nadie más que a Cristo Jesús. ¿Por qué hay esos problemas en las iglesias entonces? Porque no han entendido los propósitos de Jesús para con su pueblo. Jesús es el dueño, Él dice lo que se tiene que hacer en la iglesia, no son los pastores. Entonces hoy en día vemos, hermano, que la gente está imponiendo lo que ellos quieren imponer a la iglesia. Y le enseñan a la iglesia lo que ellos quieren enseñar a la iglesia. Y no funciona así. Dentro del plan de Dios tenemos que enseñar al pueblo de Dios a que somos hijos de Dios y tenemos que caminar como hijos de Dios. Tenemos que parecernos a Jesús. Mire, vaya ahí a Romanos sin perder ese, hermano. Romanos 8:29. Yo quiero que lo leamos para que vean. Romanos 8:29 dice así. Mire lo que dice el apóstol Pablo. 29. Ok. Aquí estamos, 29. Porque a los que antes conoció, 8:29, hermano, también los predestinó. Dios preparó un camino, un plan para cada uno. Eso es predestinar. Ok. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El plan de Dios para usted y para mí es que usted se parezca a Jesús. Que yo me parezca a Jesús. Que nos parezcamos a Jesús. Mire, vamos a trabajar su mentito. Vamos a hacer ahorita algo importante. Supongamos que todos estamos aquí, todos somos Jesús. Todos. Digamos. Usted es Jesús, todos somos Jesús. ¿Cómo fuera la iglesia? ¿Cómo fuera? ¿Nos pelearíamos? ¿Estaríamos en celo? ¿Envidia? ¿Contienda? ¿Ocultando pecado? ¿Apoyando cosas malas de otra persona? ¿Cómo seríamos? Cuando usted y yo entendemos esto, usted y yo vamos a hacer imagen de Jesús. Es lo que dice la Biblia. Entonces, una imagen va a estar sentada ahí, que se va a parecer, va a pensar, va a hablar, va a sentir, va a decidir como Jesús. Y si todos hacemos eso, como es la iglesia. ¿Y por qué no lo es? ¿Por qué decimos que estamos bajo la guía del Espíritu Santo? ¿Por qué decimos que somos hijos de Dios y no nos parecemos a Él? ¿Por qué?
Son preguntas que debemos hacer a nosotros. Si usted se parece a Jesús, si yo me parezco a Jesús, porque le voy a explicar algo, si hay algo que tenemos los seres humanos, que nunca reconocemos que estamos fallando. Solamente aquel hombre y aquella mujer que tiene temor de Dios, que ama la salvación, que anhela la presencia de Dios, reconoce que ha fallado. Normalmente el que está fallando y no quiere reconocer siempre culpa a otro. Señala a otro para que no lo vean hacia los errores que está él cometiendo. Pero ¿haría eso Jesús si estuviera con nosotros ahorita? ¿Verdad que nos deja pensando eso? Pero sigamos leyendo porque todavía falta más, no crean. Dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. El hecho de que nosotros seamos imagen de Jesús no quiere decir que nosotros mandamos a la iglesia. En la cultura judía, hermano, en la cultura judía, la cual se usó para escribir las escrituras, el primogénito es el que llevaba la autoridad y el nombre y la responsabilidad del padre. ¿Entiendes eso? Entonces Jesucristo es el que lleva la responsabilidad, y es bien responsable, lleva el nombre de su padre y lo honra mucho, y la autoridad del padre. Entonces, no soy yo el que lleva la autoridad en la iglesia. Quien lleva la autoridad en la iglesia se llama Cristo el Señor. Yo soy imagen de Jesús. Yo no soy el primogénito. Yo no tengo el sartén por el mango. El sartén por el mango lo tiene Cristo el Señor. ¿Por qué no entendemos eso? ¿Por qué no entendemos eso? Yo no tengo autoridad ni siquiera sobre mi vida. Porque mi vida no me pertenece a mí, le pertenece al que me compró. Imagínense. Ahora, ¿por qué voy a decir? Yo aquí soy el pastor, y yo soy el que manda, y se va a hacer lo que yo diga, porque yo diga. Este amigo aprendió de Nabucodonosor, no de Jesús. Falta de humildad, falta de temor. ¿Por qué no aprendemos de Jesús? Nadie manda aquí, nadie. El que manda aquí es Cristo Jesús. Siempre que vamos a reunirnos, Padre, en el nombre de Jesús, toma control de cada mente, cada corazón, cada decisión que hagamos en este lugar. Que ni voluntad de espíritu ni voluntad de carne tome control de la iglesia. Usted es el rey soberano sobre la iglesia y lo que usted diga, eso es lo que se tiene que hacer. Le guste o no le guste a quien no le guste. Es la única manera de estar protegido. Es la única manera de poder crecer sano, saludable espiritualmente. Es la única manera de poder desarrollar nuestro don espiritual con lealtad, con fidelidad, con temor, con fe, esperanza hacia Dios. Es la única manera. He visto muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios que se han extraviado de la verdad. Porque buscaron más el poder y la fama. Cayeron en la codicia, el poder, dejaron de ser hombres y mujeres temerosos de Dios. Le llamó más la atención el ser aplaudidos en las iglesias, el tener poder en las iglesias, que honrar y glorificar el nombre de Jesús. Tenemos que aprender de Jesús. Él es nuestro Dios, nuestro Señor, Él es nuestro ejemplo, Él es el molde de nuestra vida, Él es el dueño de la iglesia. Si Él es el dueño, Él va a decir cómo se van a hacer las cosas. Se lo vamos a poner de esta manera. Usted es dueño de una empresa. Y llega un trabajador a su empresa. Y llega el trabajador, pongamos. Y usted lo pone como administrador, qué sé, capataz, mayordomo, qué sé yo. Y llega que con el tiempo ese administrador toma control de la iglesia y no deja, de la empresa, y no deja que usted tome decisión porque él es el mayordomo. ¿Usted qué haría? Es su empresa, es su propiedad, es su rebaño. ¿Por qué va a llegar otro a decirme lo que tengo que hacer si la empresa es mía? ¿Qué cree que dice Jesús respecto a eso?
La obra es de Dios. Usted como oveja le pertenece a Dios. ¿Por qué llega otra persona a imponer sus propias leyes a la iglesia cuando las leyes que deben de regir en esa iglesia son las leyes que salen de la boca de Dios? Son cosas que se están viviendo hoy en día. El pueblo está en una situación desordenada. ¿Y sabe qué es lo que preocupa más? ¿Qué va a pasar de aquí a 15 años, 20 años? ¿Cómo van a estar esos líderes al frente de las iglesias? Justificando el pecado en las iglesias, corriendo a la gente solo porque no caminan bien, no se visten bien, no hablan bien, qué sé yo. Nadie puede tomar esa decisión en la iglesia, solamente la toma Cristo Jesús. Cuando una persona toma esa decisión, está usurpando el lugar de Jesús. Y déjeme decir algo muy importante: de cada oveja que llega a un redil tenemos que dar cuenta a Dios. Una cosa es que una oveja se vaya porque no quiere estar, pero otra cosa es que uno corra a una oveja. No puedes hacer eso. No me estoy enojando, hermano. Aunque parece, ¿verdad? Pero no. Vámonos al versículo 21. Mire, qué bonito esto. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios, que seamos uno. Que seamos uno. Si usted quiere servir a Dios, vaya a donde Dios lo quiere poner. Y ahí sírvale a Dios. Cuando una persona no está en la disposición de servir a Dios donde Dios lo quiere poner, es porque no le quiere servir a Dios y quiere servir a sí mismo. ¿Qué es eso? Y le voy a explicar algo también muy importante, cómo trabaja Dios. Cuando Dios mira ese corazón, Dios nunca lo va a poner en el lugar que Él quiere estar. Nunca. Lo va a poner en el lugar que esa persona no quiere estar para que aprenda la obediencia. Tenemos que aprender la obediencia. Él es Dios soberano, Dios altísimo. Él es el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el quien dice dónde vamos a trabajar cada uno de nosotros. No podemos falsificar nuestro llamado, queremos parecer a la gente, estar en lugar de otras personas. Tenemos que estar en el lugar que Cristo nos puso. Ahí tenemos que estar y ahí tenemos que honrar, ahí tenemos que servir y darle gloria a Dios. Lo demás Él se encarga. No se puede vivir en unidad cuando hay egoísmo en el corazón. No se puede vivir en unidad cuando solamente hay codicia en el corazón de los hijos de Dios. No se puede vivir en unidad cuando ni siquiera practicamos o tenemos el deseo de practicar el compañerismo, la fraternidad dentro del pueblo de Dios. No se puede vivir en unidad y armonía cuando nosotros no respetamos el llamado y la posición de liderazgo de los demás hermanos dentro de la iglesia. No se puede vivir en unidad. Tenemos que aprender entonces y respetar a nuestros hermanos. Yo siempre he dicho esto, hermano. Si un día Dios me dice, Floyd, hasta aquí llegó, hasta aquí llegué. Nomás saco mi billetera que ando la llave del templo, se la doy al que sigue. Yo salgo, así como entré, así salgo. Porque no tengo nada mío aquí, yo nada. Nada, no tengo nada. Así como entré, así me voy. Y Dios bendiga y Dios usa al que sigue. Pero he decidido que donde quiera que vaya voy a servir a Dios. Donde quiera que Dios mande, yo lo voy a servir. Y no importa que vaya a lavar baño, no importa, yo voy a servir a Dios, eso es lo que me manda a hacer. Entonces eso es muy importante que debemos entender. Para que Cristo y el Padre fueran uno, Él tenía que sujetarse al Padre. Para que tú y yo seamos uno en Cristo, tenemos que sujetarnos a Jesús. Es muy difícil. Es muy difícil porque hay mucho egoísmo en los corazones. Dicen en México, hay mucha gente que no da paso sin guarache. En otras palabras, todo va a ser premeditado, calculado. Todo. Y eso no debe estar en el corazón de un hijo de Dios.
Mira, de algo yo he aprendido en la vida, hermano. Mire, escucha lo que te voy a decir. Cuando Dios tiene algo para ti, no importa quién se atraviese, quién te obstaculice, Dios te levanta porque te levanta y te pone porque te pone. Pero cuando Dios no te ha llamado, así hagas berrinche, hagas alianza, haga lo que tú quieras, Dios nunca te va a poner y nunca te va a usar. Nunca. Porque no beneficia a nadie, no glorifica a Dios. Cuando Cristo sabe que tú vas a beneficiar al pueblo de Dios, a su iglesia, a sus hijos, cuando Él sabe que tú vas a obedecer su palabra, que tú vas a hacer lo que Él te manda hacer, cuando tú lo vas a honrar públicamente con lo que tú haces con tus manos, es cuando Él te exalta y te pone para que le sirvas. El principio del servicio leal, fiel a Dios, es un corazón rendido totalmente a la voluntad de Dios. Es un corazón rendido a los propósitos de uno. ¿Cuántos hijos de Dios están rendidos a sus propios propósitos? No, yo voy a hacer porque voy a ser pastor porque voy a ser pastor. No funciona así. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque es la enseñanza que ha visto de la gente que ha tenido como líderes. Es la falta de disciplina, la falta de orden y la falta de discipulado bíblico en su vida. No podemos hacer lo que queremos hacer. Si Dios me dijera, Floyd, haz lo que tú quieras y no va a haber problema. Hermano, hago un montón de cosas raras. Pero le agradezco a Dios. Le agradezco a Dios que he entendido a Dios, hermano, en eso. Le agradezco a Dios y que no me deje hacer cosas que no debo hacer. Le agradezco a Dios por eso. Porque a fin de cuentas el beneficiado soy yo. Pero para que haya unidad en el pueblo de Dios, para que haya armonía en el pueblo de Dios, necesitamos entender a Jesús, aprender de Jesús, imitar a Jesús y parecernos a Jesús. Tiene mucha tarea en su vida, yo también. Tenemos mucha tarea. El versículo que sigue, hermano, el 21. El 22, ¿verdad? 22. La gloria que me diste. No, perdón, ya estamos en el 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si no hay unidad, no hay armonía, hermano, olvídese. Una persona que no ama la armonía, no ama la unidad, el compañerismo en la iglesia, hermano, no tiene llamado de Dios. Cristo dijo, el que conmigo no recoge se desparrama. Cristo no vino a esta tierra para dividir, no vino a esta tierra para restar, Él vino para sumar y para multiplicar. Y es la mentalidad de cada hijo de Dios. Sumar bendición a la iglesia, sumar almas a la iglesia, sumar cosas buenas a la iglesia, no restar, no dividir. Cuando la gente te ve que tú estás en armonía, estás en unidad, la gente dice, ahí está Dios. Ahí está Dios. ¿Por qué? Porque todos se aman como si fueran hermanos. La iglesia primitiva tenía eso. Dice que ellos vendían sus propiedades y se las daban, dice que las ponían a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles compraban boletos para Hawái, para Cancún, para Puerto Vallarta y se gastaban todo el billete. ¿Por qué pasa eso? Hoy en día las ovejas andan con unos carritos, hermanos, que los dejan cada cuadra y los pastores andan hasta con avioneta. ¿Sí me entienden? El dinero de la iglesia no es para el pastor, es para la necesidad de la iglesia. Y si hay un hermano necesitado en la iglesia, a él tenemos que tenderle la mano. Eso es el plan de Dios. La iglesia primitiva entendió eso. Ellos sabían perfectamente que los apóstoles eran fieles administradores de Dios. El dinero no es de nosotros, el dinero es de Dios. Y si los administradores de la iglesia no lo administran correctamente, le van a dar cuenta a Dios. De cada centavo, hermanos. De cada centavo. Por eso es muy bueno, hermano, que Dios nos hable con anticipación, para que cuando tomemos decisiones lo hagamos con temor. Pero normalmente la gente no lo ve de esa manera. Las cuentas están a nombre de los pastores y nadie puede sacar dinero sobre los pastores.
Y no funciona así en la iglesia, no funciona así. Tiene que haber un tesorero separado de familia, separado de amiguito del pastor, una persona que sea particular, para que él ministre el dinero. Pero si pongo a mi primo, y yo tengo la tarjeta del banco, imagínate, hermano, va a estar de paseo todo el tiempo. Tiene que estar otra persona que tenga celo de ese dinero. No sé por qué entramos al dinero, pero ahí le vamos. Este hermano Ángel le mete el problema. ¿Dónde estamos, hermano? Porque ya me estoy enojando ahora sí. 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean unos, así como nosotros somos unos. Cuando hablamos de gloria, hablamos de la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Yo le dije el otro día, si usted está bajo la guianza del Espíritu Santo y yo no, usted y yo vamos a estar en puntos opuestos. Porque yo voy a andar según la carne y usted según el Espíritu. Por eso es que está la iglesia toda contrariada hoy en día. Porque hay hermanos que oran, hay hermanos que buscan de Dios, que sirven a Dios, que tienen celo por la obra de Dios, y hay uno que le da lo mismo. Y la gente que nunca tiene amor a la obra es la que más opina. Es la que más se queja y más murmura, hermanos. El que está trabajando para Dios, sirviendo a Dios, ni tiene tiempo para fijarse ni quejarse de nada. Pero presta atención que la gente que ni siquiera viene, que ni siquiera apoya, ni siquiera respalda, son las que más hablan. Ponga atención a eso y verá. Ahora ya me enojé. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Qué bonito. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. El 24, ahí terminamos. Padre, aquellos que me has dado, póngale cuidado, quiero que donde yo estoy, ¿sabe dónde está Cristo ahorita? Está sentado a la diestra de la majestad. Dice Jesús en el libro de Apocalipsis, el que venciere, ese pasaje me encanta. El que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que venciere. Pónganse las pilas. Pongámonos las pilas, hermanos. Empecemos a enfrentar cada obstáculo, hermanos, desánimo, malos pensamientos, lo que venga. Enfrentémonos en el nombre de Jesús. Superémonos en el nombre de Jesús. Para que cuando coronemos nuestra carrera, mire qué lindo que te diga Jesús, ven acá, siéntate conmigo en mi trono, porque así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre, tú vas a estar sentado conmigo en mi trono. Nada más. ¿Quién no quiere eso? Todos lo queremos. Hay que pelear la batalla de la fe. Hay que aprender de Jesús, hay que pelear esa batalla según los métodos de Jesús. Sigamos, pues, porque es que si yo sigo aquí amanezco, hermano. Si quiere que hagamos vigilia, usted me dice. Bueno, pues, por cada mes que digan, 10 minutos. 10 minutos. ¿Otro más amén? Otro 10. ¿Se va a Israel? Ya te quieres ir, ya estás cansado. Ya me estás haciendo ojito. Bueno, pues, dice que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Queremos estar con Jesús? Amén. Aprendamos de Jesús. Caminemos con Jesús. Sirvamos a Jesús. Amemos a Jesús y parezcámonos a Jesús. Y lo demás, déjeselo a Él, que lo demás le toca a Él. Amén. Denle un aplauso a Jesús, hermano, y vamos a ver. Gloria sea a Jesús. Póngase de pie.